Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado ya 26 de septiembre a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Es un gusto saludarle nuevamente. Y bueno, soy Jesús Marcha, yo le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos. Permítame saludar a mis compañeros que me acompañan en esta emisión sabatina. Osiris González, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, qué gusto saludarte, por supuesto también al auditorio de medios radiofónicos de Michoacán. Los invitamos a que se queden con nosotros, tenemos un debate seguramente muy interesante. Jairo Cerriteño, director de Monitor Expreso, buenos días, Jairo. Buenos días, Jesús, buenos días a todo tu auditorio, aquí listos. Jorge Manso, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Jesús, Osiris, Jairo, a todos los que nos acompañan. Pues por supuesto es un placer, como siempre, poder iniciar fin de semana de esta manera. César Solís, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos como siempre, Jesús Marcha, doctor Osiris González, Jairo Cerriteño, maestro Jorge Manso, amable radioescuchas, como siempre con la emoción de estar aquí con ustedes para polemizar sobre algunos temas que hoy abordaremos. Bien, pues vamos a iniciar en este primer bloque con un tema que ha dado mucho de qué hablar desde que surgieron las primeras versiones, el reemplacamiento. Esto que según el gobernador Salvador Jara Guerrero, pues conforme a la norma oficial mexicana y a la búsqueda de mejorar las condiciones de seguridad, además de que establece, dice el gobernador, cada 3 años se debe de cambiar las láminas de los vehículos automotores en las entidades federativas. Pues aquí en Michoacán el tema ya estaría superado. Ya las placas estarían caducas y habría necesidad de pues tener este reemplacamiento. Sin embargo, pues hubo un sentir social de rechazo. Prácticamente todos los sectores se opusieron a el reemplacamiento y finalmente, contra viento y marea, pues le echaron abajo el reemplacamiento al gobernador Salvador Jara Guerrero. Jorge, tus opiniones al respecto. Bien, creo que pues el camino ya lo tenía marcado este proceso, porque empezó de manera muy opaca. La información que se difundía apenas era lo que la autoridad decía, pero no había una previa anticipación, una campaña precisamente de llevar a cabo este proceso por las condiciones que ellos estaban con las que estaban dando en lo justificando. oscurito. Pues quizás estaba dando en lo oscurito porque si argumentaban que el tema era una orden federal para poder cumplir con requisitos que se exigían en el tema de seguridad, ¿qué no lo hicieron desde antes? Si lo hacen de entrada, primero el gobernador Jara, en Lázaro Cárdenas, recuerdo perfectamente, anuncia este reemplacamiento y dice es para recaudar 1,000 millones de pesos. Nunca habló del tema de seguridad, aunque ahí de pasada una pincelada nos dio de esta necesidad pues que existía sobre el tema de bajar los índices de delitos en el tema de robo de vehículos a través de un registro confiable de automotores. Pero bueno, nunca se puso como la primicia o como la premisa, mejor dicho, para este proceso. Por lo tanto, creo que iniciaron mal. Y lo iniciaron también en la recta final de la administración. En varias ocasiones platiqué con el secretario de Finanzas, con el propio gobernador, y ellos decían, pues más allá de tiempos de administración, creo que aquí lo importante es cumplir con este proceso. Pues sí, sin embargo es una bomba de tiempo, porque hay que reconocer que no hay condiciones para poder llevar a cabo un proceso de este tipo, en donde se va a afectar de alguna manera, o se va a impactar, mejor dicho, la economía de los michoacanos, que si bien está dañada o está lesionada o está sobreviviendo, pues eso sí es otro rollo, ¿no? Pero lo cierto es que el tema de las finanzas de los michoacanos no estaban en este momento para más, ¿sí? Y bueno, creo que iniciaron así, con poca información, y terminaron con poca información, porque finalmente, pese a que se le cuestionó a la autoridad sobre la empresa Gualdale de México, si no mal recuerdo, de que ya tenía incluso hasta las cotizaciones, ya tenían prácticamente amarrado este proceso licitatorio o de adjudicación directa. Lo cierto es que pues había hasta de cierta manera pues no es cierto, ¿no? Estaban negando, había una negación de parte de la autoridad. Sin embargo, creo que todo estalla el domingo, cuando salen a dar una rueda de prensa en donde intentan vender la idea de que las placas iban a ser gratuitas, cuando sabemos perfectamente que no iban a ser gratuitas, que si bien a mí como automovilista no me iba a costar un peso,
Si estabas al corriente o si estás al corriente. Si estaba o estoy al corriente. El presupuesto que se destina para Michoacán se iba a ver afectado. Claro. ¿Cómo? Quitándole participaciones federales. Aunque el secretario de Finanzas me dio una cátedra, no sé si va para derribar todos los dichos que se hicieron, que no fueron dichos al aire, simple y sencillamente fueron fue información que tuvimos la oportunidad de acopiar en un trabajo de investigación intenso en el que yo estuve participando. Y la Secretaría de Finanzas, la verdad, decía, pues es que nos dieron un apoyo extraordinario de 140 millones de pesos. Eso es lo que me dijo el contador Miguel López Miranda. Yo le decía, ¿y por qué no lo reorientan a otro tema? Si finalmente era un tema de este tipo. O sea, creo que había muchas bondades disfrazadas de anomalías. Dice el secretario que consiguen un apoyo extraordinario para poder sacar adelante el reemplacamiento, 140 millones de pesos. Oiga, ¿cuántas manifestaciones hemos tenido tan solo en los últimos días de acreedores diversos que van a cobrarle al gobierno de Michoacán? ¿Para cuánto alcanzaría para cubrir todos estos adeudos, no? Es lo que le decía, ¿por qué no reorientan el recurso? ¿Por qué, a ver, usted que tuvo la oportunidad de conseguir este recurso, ¿por qué no va a tocar la puerta de Finanzas o de Hacienda en este caso y que le reorienten el recurso? Porque Michoacán tiene muchas necesidades mayores. Es que a lo mejor en estaba etiquetado, Jairo. Bueno, a mí me llama la atención el que ya se vea con otro panorama y con otros ojos lo del reemplacamiento, ¿no? Que cuando estaba ahí en el juego, en lo que estaban diciendo las autoridades, había voces que, por ejemplo, apoyaban esta parte del reemplacamiento, cuando realmente no se hizo un reemplacamiento de ninguna manera como se ha hecho anteriormente, ¿no? Yo creo que, me acuerdo cuando estábamos platicando con Jorge, que decía, bueno, es que nadie quiere pagar, o sea, nadie quiere pagar impuestos. Y sí, a lo mejor no son un tipo de impuestos que a la gente agrade. Yo creo que ningún impuesto le agrada O sea, a la gente no le pagar, agrade, ¿no? Pero Nosotros decíamos, ni el agua, ni el queremos agua. pagarla. Y la otra vez estábamos viendo que, bueno, sí son necesarias pagar unas placas o no. O sea, la lámina, digámoslo así, podías pagar tu engomado y demás, o otro tipo de refrendo, y tener tu mismo al juego 100, de ¿no? lámina, ¿no? Claro. Esta cuestión que la sacaron de la manga, que decir de la seguridad, esa sí se la sacaron de la manga. Cuando estamos nosotros viendo en Monitor Expreso, que hicimos un análisis profundo en cuestión del reemplacamiento, donde abordamos, por ejemplo, el tipo de empresa que iba a manejar, de dónde venía esta empresa, con quién había trabajado en la administración también de Fausto la vez pasada, el reemplacamiento, en los problemas que ha tenido en el norte esta empresa, y otros tantos ahí que lo informamos, como también hasta el sentido que nos llevó a una discusión con Jorge Manso en un programa pasado, de que si el gobernador quería o no quería un moche, ¿no? Que bueno, no nada más salió en nosotros, a lo mejor ya quedó ahí en la cuestión. O sea, ¿tú fuiste el que incendió el estado? No, jamás. Jamás. Sí, porque yo escuché. Tú le tumbaste el reemplacamiento Yo a Sara. escuché, yo escuché posturas como las tuyas en el Congreso. Ah, bueno, Digo, ¿dónde? porque seguramente Tú le dabas línea a los sentí. diputados. No. Yo nunca quise decir eso. El Ahora ya sentir resulta, el ahora sentir resulta. ciudadano de los diputados. O sea, es decir, los No creo- diputados defienden a los ciudadanos, así como creo- mi compañero creo- Jairo. No creo que sea, por ejemplo, un sentir nada más de un sector como lo mencionas. Yo creo que es general. O sea, si tú preguntas con la población, es un sentir general de que un reemplacamiento pues era golpear otra vez a los bolsillos a los Claro. michoacanos, que realmente Michoacán no está listo. O sea, no, estamos esperando ahora, vemos este nuevo comienzo a ver si no empieza ahora sí con todo, y ese sí lo lleva con un proceso adecuado, ¿no? Vimos que una Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que no estaba para otro medio, que no estaba llevando ese proceso, ¿no? Que no existía ese proceso de reemplacamiento. Documentación Y luego, contraria ajá, después. exactamente. Luego nosotros tenemos otra información donde sí estaba ese proceso, pero estaba mal. Así O sea, estaba mal porque No de- cumplía ni lo mínimo No, indispensable, ni siquiera había Exactamente. licitaciones, o sea, ni Ajá. siquiera había empresas registradas. no estaba la empresa y se lo regresa porque no estaba la Claro. empresa. Y también le mandan los posibles, cómo van a quedar las placas, los modelos, cómo van a quedar todos los diseños, pero se los mandan en papel bond. ¿Cómo es posible que se los manden y se Bueno, los regresa? es un gobierno en austeridad, Jairo. ¿Qué querías? O sea, Perfecto. es austero. Fíjate Iris. que a mí me parece muy interesante este fenómeno del reemplacamiento, porque estamos viendo ahora sí cómo se puso de entrada mal un tema en la discusión pública porque quería sacarse pues a bote pronto y a como diera lugar. Y desde ese punto de vista me parece muy interesante
que pues finalmente la sociedad se hizo escuchar. Ahora los diputados dicen, bueno, también fue por el exhorto que nosotros le mandamos al gobernador y que bueno, contribuimos, incluso algunos ya estaban llevando agua a su molino sobre el tema, diciendo es que nosotros, la bancada fulanita de tal, lo hicimos. Y en ese aspecto me parece que es importante, sobre todo, que este tipo de situaciones pues se sigan presentando. ¿Por qué? Porque seguramente habrá más iniciativas que serán presentadas tanto por el Ejecutivo como por el Congreso del Estado y que estarán afectando a los michoacanos, y en ese sentido pues sí sería importante que hubiera los mismos posicionamientos. Y más allá de esta parte que pues sí resulta muy curiosa cómo todos los funcionarios involucrados estaban impulsando mucho la iniciativa, tal parecía pues que llevaba alguna situación, algún moche de por medio, que ellos dicen que no hubo moche, incluso en una entrevista que hasta enojado, creo, el secretario de Finanzas te dijo que no, ¿verdad? Sí, efectivamente no hubo moche, que pues tampoco le iban a reconocer. Tampoco iba a decir, sí, fue legal, dimos factura. La verdad es que había unos documentos que publica incluso La Voz de Michoacán, donde decía, bueno, es que este es el precio, pero sin IVA, ¿no? Eran 248 millones es que y lo iba. que faltaba, es que iban a reemplacar, pero siempre no. Eran 47 millones y era el IVA, ¿no? Nos decía. Qué extraño, ¿no? Pero nos decía el secretario matemáticamente que bien cuadraba. Pero la verdad es que este tipo de cosas pues deja mucho al aire, porque eso pueden decir ellos, pero las facturas claramente lo sabemos en México, pues son modificables o ajustables de cierta manera. Ahora resulta, Jairo, César. Mira, aquí sin lugar a dudas que en un buen tiempo ya no hay motivo, sea dentro del marco de la legalidad o no, para que a la gente se le siga cargando. Creo que este fue un intento al margen de yo tener la afirmación de que podía haber moche en esto de las placas, pero creo que ya la sociedad no tiene ya el soporte económico para que se le sigan haciendo el cargo de impuestos. Aquí lo que me llama la atención también es cómo cuando a la gente se le da la voz y la apertura, inclusive le declaraba a Jorge Jaime Esparza que sintieron la animadversión de la gente, el rechazo hacia la posibilidad de un reemplacamiento. Es que es algo que ellos mismos crearon con sí, toda esta mala información que hicieron desde el principio. Me surgen muchas preguntas, ¿no? En este aspecto se le dio la posibilidad a la sociedad y la sociedad se hizo sentir, digo yo, en cuanto no estará inconforme la gente en cuantos temas, pero en la cuestión del reemplacamiento creo yo que pues era una situación que por más que le quiso justificar, porque se vio el empuje de, no sé si en lo individual del mandatario, manejaba justificaciones tan simples como estas las cuestiones de seguridad, y yo digo, nada más faltó que dijera que quienes compráramos o reemplacáramos nos íbamos a ir al cielo, ¿no? Creo que eran cuestiones que eran muy simples y la verdad es un intento más de... Recuerda que de buenas intenciones de ofensa a la inteligencia de la gente. Recuerden que el gobernador fue ganador del cuento de ciencia... de ciencia ficción. Ciencia ficción. ¡Ah! Pues mira, ahora va a ir por el Nobel. Pues creo que aquí le faltó punch, ¿no? Creo que sí, en ese sentido no encontró la forma, pero sí se vio y lo que decían... yo creo que están haciendo creo que están haciendo su próximo número. No, y sí se presta, sobre todo a que se pudo haber dado esa situación, sobre todo, bueno, lo otro fue dentro del marco de la legalidad, ¿no? El otorgar concesiones, las notarías, pero sin desviarme, creo que no es descartable y se presta a la especulación de que pudo haber perseguido un moche, como popularmente se dice, que no se puede afirmar, pero no se puede descartar, sobre todo, que dentro del marco de la legalidad se sacaron beneficios. Pero ¿cómo nos lo preguntamos? ¿Cómo nos lo explicamos más bien? Porque primero llegas con una cuestión de seguridad y que sí van primero con tema de recaudación. Recaudación, ¿no? Primero, luego vas con 1,000 millones. Luego vas con lo de la seguridad porque ves que te está golpeando. Y los son gratis. Y luego te las regalo, pues prácticamente, llévatelas, ¿no? No, y eso a mí en lo personal me da la especulación gratis, pero ¿a cómo me vas a cobrar el engomado? O sea, yo creo que incluía engomada, incluía era gratis todo. La tarjeta de circulación era una especulación. El holograma. Fíjate, lo cierto es de que este proceso se tendrá que llevar a cabo. Claro. Pero no en este momento, porque ya estaba terminando la administración. Habrá un nuevo comienzo del reemplacamiento. No, y seguramente habrá quienes cuando entre la administración y anuncie este proceso, vayan a manifestarse como opositores. Primero dijeron que no. Ajá, claro, y casi lo estoy anticipando. Pero a ver, ahora lo aplaudan. Sí dijo esta administración. No, habrá quienes, los opositores, habrá quienes van a encabezar movimientos como el de Guillermo Valencia, ahí saliendo con sus Bueno, pero es que, discúlpame, cartulinas. pero Guillermo Valencia fue ya
allá a Ecuanduré o que estuvimos por allá con él que apoyaba también a... Sí, por eso. O sea, habrá está como agarrando ellos, banderas en pocas que- palabras. Ándale, no lo quise decir yo. No lo quise decir yo. A veces eres un poco claro. No, pero Sí, bueno, claro. las cosas yo creo que deben ser... Pero bueno, su nombre. la próxima administración lo tendrá que realizar. O sea, ¿por qué de entrada? Porque sí es necesario este proceso de reemplacamiento y sí, también hay que reconocerlo. Platicaba con el secretario de Seguridad Pública. El delito que en este momento le preocupa a Michoacán es el robo de vehículos. Y yo creo que lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Porque encuentran vehículos aquí, se robaron otro vehículo allá. Es decir, se roban más. Bueno, a ver, pero van a poner en regla un padrón, que es lo que también hace falta. Yo creo que sí te la vendió bien la piña a ti, Jorge. No, a mí no me vendieron piña, pero yo creo que sí es necesario. A ver, ¿para qué vas a entonces actualizar tu acta de nacimiento después de 20 Pero años que- cuando los datos que- ya no están vigentes? Por favor, Jorge, ¿qué te asegura que pongas una placa? Bueno, no te yo regalen no un estoy carro? hablando, yo no estoy diciendo que van a bajar los delitos. Estoy diciendo que se va a tener un padrón confiable. Yo no estoy diciendo que Como esto va a bajar todo. los delitos. Son números. Sí, son números. exacto. Son bases de datos. Se tienen que Son actualizar. cosas Claro. que, pues, bueno, es que van a claro. bajarlo. Pues sí, Y- a ti seguramente te da igual un padrón porque tú no eres el responsable de esto, pero sí es necesario tener un padrón. ¿Sí? ¿Y no se tienen padrón? Pues, Actualizado, exactamente, no creo. no se tiene. ¿Actualizado o no? Por eso es que por eso es que yo sí lo veo necesario. Más allá de que yo le decía al propio secretario de Seguridad, oiga, mi secretario, pero ¿a poco con un reemplacamiento van a bajar los delitos? Así es. Pues no, pero se va a tener un padrón confiable. Pero, Jorge, ¿cuántos carros no ves con placas que dices, ay, caray? Precisamente. Mucha A ver, gente- pero a ver qué ocurre, y tú lo sabes perfectamente, ¿qué ocurre una vez que concluye un proceso de reemplacamiento? A quienes no traen las placas vigentes, mínimo, la Los multa. detienen. Te voy a decir que está haciendo mucha gente y se va a estados vecinos a sacar sus placas. Pues sí. Pero porque cobraban antes. Eso era cuando cobraban el reemplacamiento. Sí, a aquí Guanajuato, a aquí ya no Querétaro. cobran el reemplacamiento. Y esto ya no ocurre. No es un fenómeno que ocurra. Eso ocurría antes de que Fausto aprobara el subsidio al reemplacamiento. Esa es la tenencia, no al reemplacamiento. A la tenencia, perdón, a la tenencia. Pero fíjate que Perdón. en este sentido nos mostraban también unas cifras de que era casi el 40% de personas que no han reemplacado o que son morosas. Y en este sentido, pues pasa lo que acontece con todos los impuestos en México. Siempre estás cargándole más a la base tributaria que ya tienes Claro, cautiva. cautiva, por supuesto. Y a los que no están ahí, pues se salvan, porque Pues- los operativos, pues son cada... Venida de obispo. O sea, no hay un operativo constante que te obligue a ti como automovilista a reemplacar, a renovar tus documentos, incluso a traer licencia, por Dios. O sea, hay mucha gente Claro. que anda sin licencia y nunca pasa nada. Solo con la licencia de Dios y la de su señora madre que los bendice antes de salir de casa. Tenemos que ir a la pausa porque sí, de ese 20% ya nos consumimos como el 20% de este programa. Vámonos a la pausa y regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.